Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Gracias por conectarse. Hoy estamos organizando una conferencia muy importante y más en el contexto en el que se está desarrollando la política en México y a nivel internacional, donde Estados Unidos sigue con las amenazas hacia México. Sigue constantemente amenazándonos en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio, y en el marco de una ofensiva que mantiene a nivel internacional, aunque ha tenido descalabros, sigue con una política muy agresiva, que se entiende su política como una forma para tratar de recomponer la crisis del capitalismo, y en particular la crisis del imperialismo norteamericano. Pero esta crisis, esta agresividad, esta política no es nueva de Estados Unidos. Tiene una historia. Y por eso, desde la Coordinadora Nacional de Usuarios y Usuarias en Resistencia, CONUR, y desde el Movimiento Socialista del Poder Popular, hemos convocado a la realización de esta conferencia que se llama Historia de las agresiones del imperialismo de Estados Unidos de América contra México y los pueblos del mundo. Y para que sea el ponente, hemos invitado, agradecemos que haya aceptado, a pesar de algunas complicaciones que tenía, aceptó estar acá con nosotros, con el compañero Pablo Moctezuma Barragán, que es economista, politólogo, historiador y representante actualmente, perdón, vocero del Congreso de la Soberanía. Entonces, muchas gracias, Pablo, por compartirnos tu conocimiento y te dejamos la palabra. Sí, Adelante. pues muchísimas gracias a la Conuria, Héctor, por la invitación a tocar este tema, pues que es muy importante para las y los mexicanos, sobre todo en estos momentos en que después de 250 años de su independencia, Estados Unidos realizó su independencia en 1776. Este año se cumplen 250 años, pues ya está en un punto de inflexión, está en decadencia, lo que pues significa grandes retos para nosotros. Estados Unidos, pues ya a partir de enero se vio claramente como pues no pudo con Irán, no pudo con Rusia en Ucrania. eh, Hace poco salió derrotado de Afganistán, ya no controla Irak. Económicamente China ya lo está superando, militarmente Rusia. Entonces Estados Unidos sí está en un punto, pues ya en el que inicia su decadencia. Lo que es muy peligroso, es una fiera herida, y actualmente estamos viendo cómo se quiere apoderar de nuestros recursos a punta de pistola, como vil asaltante. Lo vemos piratearse los barcos de petróleo de Venezuela. Desde luego vimos este ataque y secuestro contra el presidente Maduro y la diputada Cilia, eh, en Venezuela, el bloqueo genocidio contra Cuba y las reiteradas amenazas contra México, contra Colombia, contra Brasil. Entonces, es un momento muy poderoso, digo, peligroso y complejo, en el que la única salida es que nuestros pueblos asuman su soberanía, y hablo de todos los pueblos de América, incluyendo los pueblos de Canadá, de Estados Unidos, de América Latina y de Caribe, para pues derrotar al imperio yanqui. Y en esta lucha es importantísimo conocer a nuestro vecino. Escribí este texto que se llama Historia de ataques de Washington contra su propio pueblo y contra los pueblos del mundo, porque hay que tener claro que Washington está en contra de todos los pueblos, comenzando por el propio. Vemos cómo actualmente el sionismo está haciendo un genocidio en Gaza, cómo están destruyendo
pues toda la ciudad, no dejan piedra sobre piedra y asesinando a decenas de miles de palestinos. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo Estados Unidos apoya este genocidio? Pero pues es cosa nada más de revisar la historia, de revisar la propia historia de Estados Unidos para entender pues que los que iniciaron estas políticas fue el propio Washington. En Estados Unidos, cuando llegan los invasores ingleses, había 200 naciones originarias y eran dueñas desde hace 25.000 años de todo el territorio. Aplicaron una política como la de los sionistas en Palestina, de genocidio, de matanzas, de exterminio. mm, Prácticamente acabaron con la mayoría de la población originaria y a la que quedó, pues la metieron en campos de concentración que le llaman reservaciones y actualmente son dueñas del 2,8% de lo que era su territorio original. Entonces, lo mismo que está haciendo el sionismo en Palestina es lo que hizo Estados Unidos en su territorio de Norteamérica. Y se puede hablar que esta ha sido la política de perdón, voy a apagar el teléfono. Ha sido la política de las potencias europeas invasoras, pues desde que inició el capitalismo, así inició el capitalismo y así está actuando hoy que está en plena decadencia. Vemos, nosotros las y los mexicanos somos muy sensibles porque aquí nos hicieron lo mismo. Cuando llega Hernán Cortés a nuestras tierras, había de 25 a 30 millones de habitantes y para 1652 quedaba 1.200.000, según un censo que se realizó. O sea, de cada 15 personas murieron 14. Y al igual que en Gaza, de las grandes ciudades como México Tenochtitlan, no dejaron piedra sobre piedra. Apenas en el siglo pasado, en el siglo XX, a inicios del siglo XX, es cuando empiezan a descubrirse algunos vestigios de lo que fue el Hueye Teocalli, el Templo Mayor, y se empezó a excavar hasta 1978. Antes de eso, pues no existía rastro alguno de la ciudad. Entonces, bueno, esta ha sido la política de los invasores europeos desde la época inicial de la acumulación del capital hasta la época actual. Y por otro lado, también es muy claro sus políticas, por ejemplo, la de secuestrar a los dirigentes. Vemos cómo en Venezuela lo primero que hicieron fue secuestrar al presidente Maduro y a su esposa, la diputada Cilia. Lo mismo que hicieron aquí en México, Tenochtitlan, que salieron a recibir a los españoles y alados los tlatoanis, los llevan al Palacio de Axayaca, donde los iban a alojar, y los españoles secuestran a todos los tlatoanis. Lo mismo que hace Estados Unidos en Irán, donde lo primero que hace es asesinar, descabezar a- al líder político y religioso, el Ali Jomenei, y a su familia, porque estos desgraciados pues tiran una bomba y no solo matan a su objetivo, sino a todas las personas que están a su alrededor. En este caso mataron a su esposa, a su hija, a su nieta, en fin, a muchos miembros de su familia. Esta ha sido una política que han empleado siempre. Los invasores españoles, cuando llegaron a las islas de Caribe, a lo que hoy es Cuba, la Española, que hoy es Santo Domingo, Haití, eh, a Perú, pues lo primero que hicieron fue secuestrar a los dirigentes. Por ejemplo, en Perú salió Atahualpa con un ejército de 8.000 atrás de él,
se entrevista con Pizarro, que era primo de Hernán Cortés y ya le habían pasado la fórmula. Y Pizarro, al estar en la entrevista, salta, le pone el cuchillo en el cuello a Atahualpa, lo secuestra. Y a pesar de que tenía 8,000 gentes detrás de él, pues ¿qué iban a hacer, no? Entonces, bueno, son estas técnicas que han usado y seguirán usando. Por ejemplo, hace relativamente poco, en el año 2004, hubo un presidente en Haití. Haití es un país al que no perdonan porque fue la primera independencia en toda América Latina y el Caribe, fue la realizada en Haití en 1804 y además fue el primer país que liberó a los esclavos, fue la primera república negra del mundo y esto no se lo perdona. En su momento, el ejemplo de Haití, pues, despertó mucho a los esclavos, tanto en Estados Unidos como en los virreinatos que dominaba España. Por ejemplo, Simón Bolívar estuvo en Haití y fue apoyado por Haití. Entonces, bueno, a Haití le tienen un odio tremendo y se han dedicado a destruir el país, pues, durante siglos. Y en el caso de Haití, de un presidente, Aristide, Jean Bertrand Aristide, derrotó al régimen que había títere de Estados Unidos de Papa Doc, un dictador que duró 40 años, y al morir lo sucedió su hijo Baby Doc. Aristide, pues, levantó un movimiento que derrocó a la dictadura. Bueno, pues en el año 2004 hubo una invasión de Canadá, Francia y Estados Unidos. Entran al Palacio de Gobierno y secuestran a Aristide, lo meten en un avión y se lo llevan a África Central. Entonces, bueno, estos son métodos que han venido utilizando históricamente. Por eso es muy bueno conocer la historia. Y otro método, pues, es el de la matanza contra la población civil. Por ejemplo, aquí en Tenochtitlan, los españoles hicieron esa matanza en la fiesta de Toxcat, donde se reunieron miles de jóvenes usando sus atuendos. Aquí no existía la propiedad privada, no existía el dinero, el comercio se hacía en base a trueque, el oro se lucía. Entonces, bueno, los españoles pensaron que había grandes tesoros porque como veían que todo el mundo lucía sus joyas, pero no sabían que aquí lo natural era lucir los plumajes, las joyas, etcétera. En esa fiesta hicieron una gran masacre, mataron a los jóvenes, les robaron sus joyas. Y bueno, esta masacre dio a pie a que Cuauhtémoc ordenara ya no mandar alimentos a Palacio de Axayaca, donde estaba preso todos los tlatoanis, incluyendo a Moctezuma. Lo que aprovecha Moctezuma, cuando Cortés le ordena que dé la orden pues, de que trajeran abasto al palacio. Moctezuma aprovecha para proponer que salga Cuitláhuac a traer ese abasto, pero le da la orden a Cuitláhuac de dar la guerra a muerte. Y así fue como inició la batalla que devino en la noche victoriosa. Bueno, lo mismo estamos viendo cómo actuaron en Irán, Estados Unidos, cuando al mismo tiempo que asesinan al líder, bombardean una escuela primaria y matan a 168 niñas y algunos maestros, ¿no? Estos métodos los vienen utilizando pues siempre. Eh, por ejemplo, en Libia, pues asesinan a Gaddafi, pero también bombardean. Libia es un país que está en el desierto, un país que estaba muy, muy avanzado, tenía grandes redes hidráulicas y lo que hace la OTAN, que comanda Estados Unidos, pues es destruir todas las redes hidráulicas para causar hambruna y sed, que es lo mismo que están haciendo en Gaza los sionistas.
al impedir que lleguen alimentos. Vemos cómo recientemente pues atacaron a la flotilla humanitaria Sumud en aguas internacionales, y tomaron presos y retuvieron a varios de los dirigentes de esta flotilla con tal de que no llegue ayuda humanitaria a, a Gaza. Y trágicamente, pues es lo mismo que hicieron aquí los españoles cuando rodean la isla de Tenochtitlan, rompen los acueductos para que no tengan ni agua ni alimentos y rendirlos por hambre. Lo mismo que hicieron en Libia, pues la, la OTAN dirigida por Estados Unidos. Y bueno, en todas estas aventuras del Imperio Yanqui, pues vemos cómo las potencias europeas, Gran Bretaña, eh, Alemania, Francia, pues siempre apoyan estas políticas genocidas, estas invasiones, estas violaciones de la ley. ¿Por qué? Pues porque ellos hicieron lo mismo en todo el mundo. Realmente Europa, los mapas están distorsionados, hay algunos mapas donde se ven las dimensiones reales. Europa es un espacio minúsculo comparado con África, que es enorme, con América del Sur. Y Europa pues se adueñó del mundo entero pues por la violencia, la agresión y gracias a las armas. Vemos cómo los europeos, estando las poblaciones en África viviendo tranquilamente en sus comunidades, conviviendo, pues llegaban los europeos, rodeaban la aldea, secuestraban a toda la gente, la metían en barcos como en latas de sardinas, se robaron a 30 millones de personas secuestradas de África para traerlas como esclavos. De esos 30 millones solo llegaron vivos 12 millones porque pues muchos murieron. Cualquiera que se enfermaba lo aventaban de inmediato al mar, pero sin embargo hubo epidemias, hubo rebeliones, se hundían los barcos o tempestades. Entonces fueron 12 millones los que llegaron aquí a ser tratados pues como animales, ¿no? Que es lo mismo que hicieron los españoles cuando Cuauhtémoc rinde la ciudad. Aquí, según las leyes de la guerra, en la época precuauhtémica, cuando alguien ganaba, se declaraba, bueno, yo gané, yo perdí y había paz. A diferencia de cómo actúan los europeos, las leyes de la guerra aquí antes de la invasión, pues eran muy civilizadas. Para empezar, antes de un combate platicaban 3 veces. Venía el pueblo extranjero, lo recibían. Los meses eran de 20 días, tenían 18 meses de 20 días. Platicaban, si no se ponían de acuerdo, tenían otra plática. El más fuerte le daba al más débil armas, alimentos, para que no dijesen que los vencieron en pie de inequidad. Y si después de 3 pláticas no se ponían de acuerdo, entonces venía la batalla al mes, a los 20 días, en un lugar predeterminado por ambas partes, a una hora predeterminada, y además en las batallas no se mataban, nada más se hacían prisioneros. Y desde luego no mataban a la población civil ni destruían las ciudades, los templos, etcétera. Esto lo aprovecharon los invasores para que los recibieran pacíficamente y se aprovecharon para atacar por sorpresa, que bueno, es otro rasgo, ¿no? En nuestros pueblos había esa cultura, pues de antes avisar, dar un ultimátum, etcétera. A diferencia de los europeos que siempre han atacado por sorpresa, vemos como los dos ataques contra Irán, tanto el de junio del año pasado, 2025, como el de el 28 de febrero de 2026, se da en medio de unas negociaciones, en medio de, acordaron tener pláticas en Ginebra y en medio de ese proceso atacan por sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, son métodos que han utilizado. Y otra cuestión de la que hay que estar muy alertas es que otro método que utilizan es la de firmar tratados que luego violan.
y luego firman otro tratado y lo violan. Entonces, todos los tratados del imperio yanqui, del sionismo, de las potencias europeas, pues son tratados paja. Vemos cómo hubo un tratado en enero del año pasado, supuestamente de paz en Palestina, que inmediatamente violó Israel, y este mismo año también hubo un supuesto alto al fuego que viola sistemáticamente Israel. En lo que es el territorio de Estados Unidos, firmaron 187 tratados y cada uno de los 187 tratados los violaron. Por eso esos que se regocijan con los tratados que firma México con Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio o con el TEMEC, pues realmente se chupan el dedo porque Estados Unidos no respeta tratados y lo estamos viendo como supuestamente el Tratado de Libre Comercio es para no aplicar aranceles entre nuestras dos economías. Y pues Donald Trump se amanece cualquier día alegremente y mete aranceles, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaron los famosos tratados? Este año hay que estar alertas porque quieren ratificar el TEMEC, pues que son tratados que han acabado con la economía nacional. Cuando se firmó el tratado en época de Salinas de Gortari, pues nos presumían en la televisión, en los anuncios de que era una oportunidad de ser competitivos, porque pues con la competitividad viene el progreso, aumenta la productividad y que México tenía que ser competitivo. Y nos ponen a competir con Estados Unidos. El pequeño detalle es que la economía de Estados Unidos es 20 veces más grande que la de México. Entonces, como poner a competir a un gato con un tigre. ¿Quién se va a comer quién? Pues a quién, pues es obvio, ¿no? Y la economía de Canadá es el doble. Entonces, este Tratado de Libre Comercio pues llevó a la destrucción de la soberanía alimentaria, de la soberanía industrial. De hecho, la industria en México, bueno, se dice que somos un país exportador y nos dan grandes cifras de exportación, pero hay que ser claro que estas exportaciones son de empresas de Estados Unidos, laboradas por la clase obrera mexicana, pero propiedad de Estados Unidos. Todas las grandes automotrices, por ejemplo, ¿no? Las mineras en manos canadienses, etcétera. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, pues, ha destruido la economía nacional y además lo colocan por encima de la Constitución, porque hay una disposición del TEMEC de que todos los funcionarios tienen que dar prioridad a las disposiciones del TEMEC, aunque violen la Constitución. Y es así como están tratando de dar marcha atrás a todas las disposiciones contra el glifosato, contra el maíz transgénico, contra el fracking. Y desgraciadamente, ante las amenazas de Trump, el gobierno actual pues ha venido cediendo a todas las exigencias de Estados Unidos. De modo que sí es importante conocer la historia y cómo actúan nuestros vecinos del norte para tener claro que la única salida que tenemos es la de asumir nuestra soberanía. No podemos confiar, como decía el Che Guevara, ni tantitito en el imperio yanqui, y menos nosotros. Aquí en esta historia se ve cómo Estados Unidos nos ha invadido 11 veces. Nos quitaron más de la mitad del territorio. En los mapas que nos presentan sobre el área que nos robó Estados Unidos, generalmente están distorsionados y se ve más pequeño. Se ve más grande México actual que el área que nos robaron. Pero si nos vamos a los números, México medía 4 millones, 4,5 millones de kilómetros cuadrados y nos dejaron menos de 2 millones, nos dejaron 1,967,000 kilómetros cuadrados. Se llevaron
2,5 millones de kilómetros cuadrados. Y ese es el modo de actuar del Imperio Yanqui, pues desde 1776. Un dato interesante es analizar a lo largo de 250 años de historia, ¿cuántos años han estado en guerra? Bueno, de 250 años han estado en guerra 234. O sea, solamente 16 años no han estado en guerra. Desde luego, la primera víctima ha sido México. Sabemos bien que en 1823 se firmó la doctrina Monroe, que en pocas palabras dice América para los americanos. Esa doctrina fue decirle a los europeos, pues no se metan porque ya América es para, para nosotros. Ya desde entonces Simón Bolívar advirtía del gran peligro que Estados Unidos representaba para todo el continente. Y lo primero que hicieron, pues, fue invadir a México. Y bueno, de ahí en adelante, en esta historia, pues se ve año por año todos los ataques, invasiones que ha desarrollado Estados Unidos. Y pues han sido incesantes, ¿no? A principios del siglo XX, pues aplicaron la política del gran garrote de cara a Venezuela. Venezuela estaba poniendo resistencia para pagar deudas que les cobraban, y entonces el presidente Theodore Roosevelt aplicó la política del gran garrote, y pues se dedicaron a invadir, por ejemplo, bueno, invadieron Nicaragua, invadieron Santo Domingo, invadieron Haití. Haití estuvo invadida largos años, de 1902 a 1927. Nicaragua estuvo invadida hasta los 30, en que la lucha heroica de Sandino logra la retirada del ejército de Estados Unidos. Cuba estuvo invadida un par de años. A Puerto Rico de plano la colonizaron. Puerto Rico es una nación que debe ser soberana, independiente, y sin embargo Estados Unidos la tiene como una colonia. Hay que tener cuidado porque bueno, la nombran Estado Libre Asociado, pero pues la misma ONU reconoce que Puerto Rico es una colonia. Es más, ha habido resoluciones de la ONU reconociendo el derecho de Puerto Rico a la independencia, pero pues la siguen colonizando, y hay que tener cuidado porque es el plan que tienen para México. Cuando hablan de que países aliados estratégicamente, etcétera, durante los últimos gobiernos, pues lo que ellos pretenden, pues, es tenernos sujetos como a Puerto Rico, y por eso Carlos Salinas de Gortari inició la integración a Norteamérica. Los que ya tenemos un poco más de edad, pues recordamos muy bien que pues México era latinoamericano, siempre en la escuela, primaria, secundaria, México siempre fue un país considerado como latinoamericano. Llega Carlos Salinas de Gortari y nos dice, no, somos norteamericanos y hay que integrarnos a la región. Y bueno, este es un proceso muy peligroso porque de hecho es una anexión disfrazada que empezó Carlos Salinas de Gortari con la integración económica, gracias al Tratado de Libre Comercio. Posteriormente se dio la integración política cuando nos imponen la misma esquema político de Estados Unidos, que es el bipartidismo. Allá tienen demócratas y republicanos y la alternancia en el poder, y aquí pues nos metieron la fórmula PAN-PRI, el PRIAN, al modo gringo, y ya integrados políticamente nos empiezan a integrar militarmente. El presidente Vicente Fox firma en el año 2003 con el presidente Bush de Estados Unidos, George Bush, y Paul Martin, primer ministro de Canadá,
la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte en el estado de Waco, Texas. Y en esta alianza se da la integración en energéticos y en seguridad. Ya el acuerdo de integrarnos en energéticos vino desde el 2003, aunque después los que avanzaron el proceso fueron Calderón y Peña Nieto, pero desde el 2003 firmaron el ALCAN, Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Al mismo tiempo nos meten al Comando Norte. El Comando Norte lo forman el año 2001 después del autoatentado de las Torres Gemelas, que está plenamente comprobado que fue un autoatentado que usaron como pretexto para invadir Afganistán, Irak, en fin, para sus políticas expansionistas y justificar su lucha contra el terrorismo. Y entonces meten a México bajo la coordinación del Comando Norte, que en sus estatutos dice que tiene la misión de controlar desde el sur de Chiapas hasta el norte de Alaska, bajo el control del Pentágono. Entonces nos están integrando militarmente. Luego Calderón nos mete a maniobras militares con Estados Unidos. Nunca México había participado en maniobras militares con Estados Unidos. Había unas maniobras que se llaman UNITAS desde 1965 de cara y en contra de la Revolución Cubana. México nunca participó, participaba Chile, Brasil, en fin, las dictaduras socias de Estados Unidos. México no participaba hasta Felipe Calderón en el año 2009. También con Felipe Calderón le abre las puertas a los agentes de las 19 agencias que hay en Estados Unidos a que actuaran libremente en México en oficinas en Reforma, en Reforma 245. Ahí estaban bien instaladas todas las agencias norteamericanas, militares, la Armada y policíacas y de inteligencia. Y además se permite el sobrevuelo de drones en la frontera, en fin, comienza la integración militar que avanza Peña Nieto. Ya con Peña Nieto no solo se coordina en maniobras con el Comando Norte, sino con el Comando Sur a través de las maniobras Trade Winds, que son del Comando Sur. Entonces ya tenemos con Peña Nieto a México colaborando con Estados Unidos, con el Comando Norte y el Comando Sur, y además comienzan maniobras ya en nuestro territorio. En los siguientes gobiernos de López Obrador y Claudia ya se normalizaron y ha habido decenas de maniobras militares en Puerto Chiapas, en Chetumal, en la frontera con Belice, en Tamaulipas, en Baja California, en el Estado de México. Y ya lo normalizaron, nos dicen que vienen a capacitarnos, que vienen a entrenarnos. Imagínense con el actuar militar que estamos viendo de Estados Unidos, que secuestra presidentes, ataca ilegalmente países, bombardea y nos va a venir a capacitar, o sea, es realmente por llamarlo muy elegantemente, un error enorme el que siga la integración militar de México hacia Estados Unidos. Una demanda del movimiento tiene que ser romper inmediatamente con cualquier tratado militar con Estados Unidos, porque pues Estados Unidos tiene sus planes a México, nos quiere como traspatio para todas sus maniobras militares, usar nuestros puertos en una guerra que planea contra China, usar a nuestra gente de por sí ya sacrifica a miles de mexicanos, porque miles de mexicanos en sus guerras de Irak, de Afganistán y tal, pues eran eh, reclutados por el ejército de Estados Unidos. Entonces nos quieren como mano de obra barata, nos quieren como traspatio para sus maniobras logísticas y quieren pues todos nuestros recursos naturales, nuestros minerales críticos, nuestro petróleo, nuestro litio. Y ese es el plan
de Estados Unidos. Mismo que tenemos que romper. Creo que es muy, muy importante luchar por la plena soberanía alimentaria, energética, industrial, cultural y militar. La integración militar es algo que lo han venido manejando a muy bajo perfil. Salen notitas por ahí aisladas de repente en alguna revista, en algún periódico, pero es algo gravísimo que nos estén atando a la maquinaria de guerra del Imperio Yanqui y sobre todo en estos momentos. Nuestros gobiernos federales nos están metiendo entre las patas de los caballos y es algo que no debemos de, de de permitir. Y bueno, desgraciadamente sabemos bien que con el gobierno de Miguel de la Madrid, que fue el primer periodo de Salinas, porque en ese gobierno Salinas pues mandaba, aunque no era el presidente, pero manipulaba a Miguel de la Madrid. Y luego ya en el gobierno de Salinas y para adelante, pues empezó el neoliberalismo y el neocolonialismo. Hay que tener muy claro, porque se habla mucho contra el neoliberalismo, pero hay que tener claro que neoliberalismo es neocolonialismo. Eh, y neocolonialismo es neoesclavismo. Estados Unidos, desde su independencia, fue una nación esclavista, a diferencia de México. México, nosotros tuvimos grandes héroes. Hidalgo, desde el primer momento abolió la esclavitud. Lo mismo Morelos, Guerrero. Además, le devolvieron la tierra a los indígenas. Hidalgo y Morelos, cuando ganaban una batalla y de inmediato le devolvían la tierra a los indígenas. Digamos, Zapata lo que hizo fue seguir el ejemplo de Hidalgo y de Morelos, mientras que en Estados Unidos fue al contrario, con la independencia, y bueno, esto se ve en este libro, cómo después de la independencia continuaron a quitarle toda la tierra a los indígenas. Y además siguió el esclavismo. Aquí en México, pues se abolió desde el primer momento. En Estados Unidos tardaron de 1776 a 1865, 89 años, en abolir la esclavitud. Los grandes padres de la independencia gringa, Washington, por ejemplo, era esclavista. Él tenía esclavos. Su esposa Marta tenía esclavos. Hubo casos escandalosos como el de Jefferson, Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente, que además de tener esclavos, tenía una amante esclava que se llamaba Sara. Tuvo 5 hijos con Sara, que eran sus hijos y siguieron siendo esclavos. De esa calaña son los dirigentes de Washington. Y actualmente, pues lo que aplican es la moderna esclavitud, que es precisamente lo que hacen con los migrantes. Los migrantes, pues son seres humanos que tienen todos sus derechos, tienen derecho a trabajar, y sin embargo los criminalizan por el hecho de no tener documentos, y al no tener documentos no tienen derechos, y pues son esclavos modernos. Y con todas las violaciones laborales, comentábamos hace rato sobre cómo se violan los derechos laborales en México, pues actualmente estamos viviendo la moderna esclavitud. ¿Quién trabaja 8 horas y quién con un salario una jornada de 8 horas le alcanza para vivir? Todo mundo pues, trabaja día y noche y más ahorita ya con las modernas tecnologías, pues así como en la época de la esclavitud se trabajaba de sol a sol, pues así es actualmente. Entonces, bueno, ese es el proceso en el que nos metieron con el neoliberalismo, que, repito, es neocolonialismo y neoesclavismo. Y desgraciadamente, este proceso no se ha revertido. O sea, estructuralmente no ha habido ninguna medida estructural para revertir este proceso.
ha habido medidas como los programas sociales, que pues son una ayuda a la tercera edad, a jóvenes, a madres solteras, en fin, pero lo que es la estructura económica eh, y todo, todo lo que se revirtió en la época neoliberal pues, sigue vigente. Por eso, pues nos tocan grandes luchas actualmente por recuperar derechos, por hacer valer la Constitución, ha sido pisoteada totalmente, el artículo 27, el artículo 123, el artículo tercero, y bueno, yendo más allá, generar un movimiento que pueda lograr que se apruebe una nueva constitución, la Constitución del siglo XXI, donde plenamente se garanticen los derechos, porque la Constitución del 17 lo que tiene es que reconoció una serie de derechos formalmente, pero al no cambiar la estructura capitalista de la sociedad, pues esos derechos quedan en letra muerte, muerta. Bueno, esa es una vía para conquistar la soberanía y la única vía de enfrentar al imperio yanqui. Es una época muy crítica la que estamos viviendo. Afortunadamente contamos con la alianza de los pueblos del mundo, empezando por el pueblo de Estados Unidos, y pues no hay otra vía más que asumir la soberanía, luchar por la soberanía y poner al enemigo a distancia, no abrazarnos al enemigo para ahogarnos junto con él. Pues yo le recomiendo mucho la lectura de este libro. Quien guste eh, comprarlo, pues nos podemos poner de acuerdo con Héctor para darle un número de ejemplares. Están a 100 pesos. O también tengo en Facebook una página que se llama Libros de Pablo Moctezuma Barragán, donde se puede pedir libro a través de Mercado Libre. Pues muchas gracias. Si gustan, pasamos a lo más importante, que es que ustedes opinen y den sus puntos de vista y alguna pregunta. Ok, muchas gracias, Pablo. Como siempre, muy rica tu exposición. Para las preguntas, les pedimos que vayan levantando la manita que está en el Zoom y les vamos a dar 3 minutos por una cuestión de tiempo y porque Pablo tiene que hacer otras cosas. Entonces vamos a dar, y para que varios puedan participar, les damos una participación de 3 minutos. Les vamos a enviar un aviso para que activen su audio y como siempre lo activan y ya pueden participar. Iniciamos con Marco Telles. Adelante, Marcos Telles. ¿Sí te llegó el aviso? Creo que no. A ver, a ver. Ujú, a ver. Ahorita te manda el aviso Emilio. Adelante, Marco. Emilio, ¿le puedes dar el audio a Marco Telles, por favor? Hola, buenas noches. Sí, buenas ¿Sí me noches. escucha? Adelante. Buenas Sí, te noches. escuchas bien. Ah, muy interesante su ponencia, economista. Mi pregunta es acerca de usted, ¿cuál es su escuela de formación de pensamiento económico? Marxista-leninista. Es marxista. Perfecto. Eh, yo también soy estudiante de economía, aunque yo me decanto un poco por la escuela de Keynes, porque yo estoy de acuerdo que el Estado tiene que intervenir en la economía. Este, ¿Cómo se llama? ¿Usted cómo ve el planteamiento Tre- de, Tres de, minutos, ¿eh? al parecer, porque ahorita lo que están retomando, por lo que alcanzo a tomar, es una postura neomalthusiana, donde
están haciendo, dividiéndonos, ¿cómo se llama? Así que nos están dividiendo a los hombres y a las mujeres por ideas neoclásicas de la acumulación del capital. ¿Usted qué me podría decir respecto a a estos temas muy relevantes? Ok, muchas gracias, Marcos. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? ¿No? Todo muy clarito. Bueno, si quieres, Pablo, contesta esta y a ver si alguien más se anima. Bueno, sí, efectivamente, sí es un neomalthusianismo en el que, pues, para ellos buscan eliminar a la población. Ellos serían felices si se murieran cientos de millones de personas. Por eso vemos cómo en sus guerras, pues, asesinan a decenas de miles, pues, con la mano en la cintura, ¿no? Y con sus políticas económicas, objetivamente, pues están llevando una muerte temprana a miles de millones de personas. Este, y por otro lado, bueno, en cuanto a lo que comentabas de fortalecer al Estado, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario que el Estado se fortalezca para que pueda responder a las demandas populares. Aquí la cuestión es que el Estado tiene que estar controlado por las y los trabajadores y por la sociedad y no por una cúpula de capitalistas. Pero en el neoliberalismo sí se debilitó enormemente al Estado. Cuando llega Miguel de la Madrid y Salinas al poder, había 1.150 empresas. Cuando sale Salinas quedaban 80. Y ya con Peña Nieto y Calderón, pues quisieron incluso acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad, eh, que por cierto, digo que no se han revertido las políticas neoliberales porque la Comisión Federal de Electricidad era 100% mexicana, estaba nacionalizada desde el gobierno de López Mateos. Y lo que se hizo en el gobierno anterior, pues fue una ley para recuperar el 54%, dejándole el 46% a la empresa privada, lo que es algo totalmente contrario a la lógica de la economía. En una economía, el motor de la economía son los energéticos. Por lo tanto, los energéticos tienen que estar controlados por el Estado. Y repito, el Estado por la sociedad, porque es como soltar las llaves de tu casa. Hay cosas que no sueltas. No le vas a soltar las llaves de tu casa a cualquiera que te las pida. Los energéticos deben estar controlados, no se pueden soltar. Por eso hay que llevar revertir hasta que sea el 100% en manos del Estado. Y desde luego, pues, los y las trabajadoras y la sociedad tienen que controlar las grandes empresas estatales porque también sabemos que han sido, pues, monopolio de una cúpula de capitalistas, pues, que hacen grandes negocios con estas empresas. Muchas gracias. Le damos la palabra a Alfonso Ángeles. Adelante, Alfonso. Te envían el aviso para que te prendas tu audio. Listo. Gracias. Eh, bueno, yo también coincido con los compañeros en el sentido de la buena ponencia, muy clara, muy didáctica de Pablo, y esperamos que continúen algunas otras más, ya que este tema da para mucho y pues no se completa con el tiempo que se da en estas conferencias. Bueno, yo quiero comentar, en el neocolonialismo, eh, el imperio también crea cómplices dentro de los países
para llevar a cabo los fines imperialistas. Aquí en México, por ejemplo, se ha sabido que el gobierno gringo o agencias gringas están pagándole a influencers, principalmente a jóvenes, para que hablen mal del gobierno, hablen mal de todo lo que se hace en México y aluciendo que Estados Unidos puede ser un salvador de lo que acontece en México. Entonces, esto se da también, como es sabido, los gobiernos de Argentina y Honduras también están fraguando un plan para desestabilizar el gobierno de México, ya que como se ha formado una alianza de la ultraderecha con estos gobiernos y con Estados Unidos, incluso hicieron una reunión para fomentar este plan. Y entonces, pues está allí la amenaza no solo de la parte del imperio gringo, sino también de los mismos, eh, pues mexicanos, ¿no? Que como siempre, como es a través de la historia, ha habido traidores que se alían al imperio. Entonces, yo quisiera saber de tu opinión acerca de estas circunstancias que están llevando en México, que es poco sabido, pero es importante que se divulgue para que los jóvenes no crean tanto de lo que dicen esos influencers que le llegan mucho a miles de jóvenes, ya que tienen bastantes miles de seguidores. Eso es lo que quiero comentar. Gracias. Ok, muchas gracias, Alfonso. Le damos la palabra a Línea Blanca. Adelante, Línea Blanca. No, no, creo que ya no. Bueno, yo tenía unas preguntas, Pablo. Creo que Línea Blanca no puedo prender su micrófono. Bueno, yo tengo unas preguntas. ¿Cuál es la lectura que tú le das a las últimas amenazas que ha hecho Trump hacia México en torno a decir que gobierna el narcotráfico? Este, son, ah, son métodos que utiliza en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio, o es para ir cediendo, para buscar que se ceda todavía más, o en un terreno para ir construyendo una narrativa que justifica a nivel internacional la intervención ya directa por parte de Estados Unidos. Eso es una. Y la otra, aunque nos has planteado algunos elementos sobre la intervención de Estados Unidos, primero, esta idea de que nos va a intervenir como en el futuro, pues es equivocada porque ya nos está interviniendo actualmente. El punto es a qué nivel nos está interviniendo. Ya planteas tú, hay una intervención militar, hay una capacitación militar, hay ejercicios militares. Es muy probable que haya mandos militares que le sean más leales a Estados Unidos que a México, porque han sido formados en las escuelas de Estados Unidos grandes los mandos militares. El otro punto es, en términos económicos, que pues hay un tratado que les beneficia a ellos. En el sector energético están cediendo, no es el 46%, eso es lo que está en el marco legal, pero por ejemplo, en tarifas eléctricas no han querido sacar el nuevo régimen tarifario, según lo que dice la Constitución, y están armando contratos mixtos en ese porcentaje que le tocaría al Estado.
y los contratos mixtos son con las empresas privadas y si están dentro del marco del porcentaje de generación que le tocaría al Estado, pues ya, y está con empresas privadas, quiere decir que las empresas privadas tienen más. Bueno, ¿cuáles son otros los grandes elementos de intervención actual que tiene Estados Unidos? El militar, el económico, ¿a qué nivel está la intervención política de Estados Unidos? Y qué es lo que y qué es lo que les falta para tener una dominación, aunque hay errores de este gobierno progresista y limitaciones, pero como que todavía le sigue siendo incómodo. Entonces, ¿qué es lo que están buscando con su actual estrategia? Perdón, me extendí un poco. Serían esas las preguntas, Pablo. Sí, sí, gracias, Héctor. Bueno, en cuanto a los cómplices internos, bueno, ha sido también un método histórico el conseguir aliados internos. Sabemos bien que los conservadores fueron al Palacio de Miramar a proponerle a Maximiliano que invadiera, bueno, que fuera emperador de México y acudieron con Napoleón III con tal efecto, ¿no? Entonces hubo un sector, sobre todo de la oligarquía, de las clases, propietarias para ayudar la invasión francesa. Lo mismo se dio cuando la invasión norteamericana, hubo sectores aquí en la capital que apoyaban la invasión. Incluso Santana, bueno, para empezar, Santana fue un aliado de los invasores. Él estaba en Cuba y llega un agente del presidente Polk y le propone que, no, que les vendiera eh, amplios territorios. Santana dijo que no podía vender, pero que sí los podía perder. Entonces, él regresa de Cuba, estando la armada gringa bloqueando Veracruz, abre paso para que entre el buque que se llamaba el Árabe, The Arab, llega a Santana a la presidencia y en la presidencia, durante la guerra, en cada batalla hizo lo contrario de lo que tenía que hacer. Hubo una batalla en la que los derrotamos en la Angostura y en lugar de rematarlos, se retiró. Cuando entran por Perote, en lugar de bloquear el paso por donde iban a pasar, se colocó a un lado. Aquí en la ciudad, en la batalla de Padierna, estuvo con 8,000 soldados contemplando cómo los gringos derrotaban al general Valencia. Llegando a la capital, les daba permiso de entrar a la ciudad a comprar sus víveres hasta que la población se rebeló y a pedradas los sacó, ¿no? Pero les daba permiso a los invasores de hacer sus compras y en el momento crítico, en lugar de defender la ciudad, se fue a Querétaro y en Querétaro rápidamente firmó la capitulación. El ejército invasor era de 15,000. Si se hubiera organizado una resistencia, los hubiéramos derrotado, pero bueno, Santana fue eh, un traidor, pero no solo Santana, hubo sectores. Por ejemplo, aquí el Ayuntamiento de la Ciudad de México organizó un brindis en el desierto de los Leones y el Ayuntamiento de la Ciudad de México les propuso oficialmente pues, que por qué no se adueñaban ya de todo México mejor, ¿no? Entonces, bueno, sí, siempre ha habido estos aliados eh, internos de un invasor externo. Por ejemplo, en la época de la invasión, la Triple Alianza, aquí no hubo imperio, hubo una Triple Alianza México, Texcoco, Tacuba. Pues los españoles lograron jalarse a Iztlizóchitl, que era de Texcoco, para que rompiera la alianza eh, ahí mismo en Texcoco, contra sus propios hermanos y contra la Triple Alianza. En Perú, Pizarro se logró que el hermano de Atahualpa, Huíscar, se le aliara. En fin, siempre el enemigo, históricamente, pues siempre va a tener aliados
aliados internos. Por eso lo importante pues es aislar a los aliados enemigos y fortalecer el campo popular para derrotar la invasión. En cuanto a las amenazas de Trump, bueno, pues por un lado es claro que quedó derrotado en Irán. Entonces, una cuestión peligrosa es que para quitarse ese golpe, para desviar la atención, pues voltee contra México y contra Cuba. Vemos cómo en estos últimos días ha recrudecido las amenazas contra Cuba y contra México. Y bueno, con Trump, pues no podemos decir que no va a ser efectivas sus amenazas. Estados Unidos nos ha invadido 11 veces, entonces que nos vuelva a invadir, pues no es algo impensable. Y Donald Trump, pues ya secuestró al presidente Maduro, ya asesinó al presidente Khamenei, este, llevan décadas bombardeando Pakistán, Yemen, Libia, Siria, eh, Irak, Irán. Entonces que bombardeen a México, pues tampoco es algo impensable. Entonces sí tenemos que estar en una situación de máxima alerta, sobre todo ahorita que vienen las elecciones de noviembre, que presumiblemente va a perder Trump y que le quitaría prácticamente ya el poder que tiene ahorita. Entonces, en estos meses, pues sí puede actuar de forma impensable, además de que es un sujeto que pues que está fuera de control. El ataque a Irán se lo desaconsejaron desde el mismo Pentágono y la Casa Blanca y él se aventó como el Borras. Entonces, sí hay ese peligro. Y por otro lado está claramente la presión para que el gobierno federal ceda en todas sus pretensiones y sobre todo de cara al Temec, ¿no? Y que el gobierno federal se justifique en todas sus concesiones diciendo, no, pues es que o dábamos cedíamos en esto y esto o nos invadían. Cuando debe ser al revés, ahorita Estados Unidos está metido en un problema muy, muy serio a nivel internacional y es el momento en que México podría mostrarse muy firme, como lo hizo Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas logró expropiar el petróleo cuando Estados Unidos estaba metido en los preparativos de la Segunda Guerra Mundial, además de la reforma agraria. Cuando Fidel Castro hace la reforma agraria, Estados Unidos de inmediato empezó el bloqueo. El bloqueo empieza en contra de la reforma agraria de Fidel, es la misma reforma que hizo aquí Lázaro Cárdenas. Cuando en Irán el primer ministro Mossadegh en 1953 expropia el petróleo, pues le dan un golpe de estado, la CIA y la inteligencia inglesa. Entonces, por lo mismo que hizo Lázaro Cárdenas, en otros países tomaron medidas extremas. ¿Y por qué aquí salió bien? Porque Lázaro Cárdenas actuó en un momento muy, muy oportuno. Y el momento actual creo que es similar. Ahorita es el momento en que México se ponga muy firme. Estados Unidos ahorita está metido en tantos frentes que no podría efectivamente vencernos. Pero bueno, hay gente muy, muy temerosa, muy tímida, que no cree en la fuerza de nuestro pueblo y que cree que hay que ceder a a todos los caprichos de Washington. Creo que nuestra actitud debe ser la de tomar actitudes más firmes, sobre todo en este momento. Y bueno, como formas de intervención de Estados Unidos, Héctor mencionó las principales. Otra forma, pues, es a través de la deuda externa. Nos han venido endeudando como nunca. Cuando llega el gobierno López Obrador se debían 10.5 billones, ahorita ya se debe el doble. Y es una forma en que pues nuestra riqueza pues, se vaya a los grandes bancos y corporaciones norteamericanas y de otros países. Por eso
es muy, muy importante la propuesta de la promotora para la suspensión del pago de la deuda pública, que es suspender pagos, auditar y negociar la deuda, y también hacer un impuesto a a las grandes corporaciones, una reforma fiscal progresiva. Los bancos están rompiendo récord como nunca. Este trimestre volvieron a romper récord con una ganancia de 80,000 millones de pesos. Y también el impuesto a las grandes fortunas. Como los 10 más grandes millonarios de México han duplicado sus fortunas en estos últimos años. Entonces, pues no ha sido primero los pobres, sino primero los ricos. Entonces, hacen falta muchas medidas para debilitar a las corporaciones extranjeras y a sus socios mexicanos y fortalecer al Estado para que garantice las demandas populares. Muchas Voy a gracias, conectar la computadora porque se le está acabando la pila. Un minutito, por favor. claro. ¿Da tiempo para otra pregunta? Sí, Sí. Ok, le abrimos el micrófono a HS. HS, nada más está como HS, no sé si se pueda preguntar, digo presentar, no sé si sea Humberto Salas. Adelante, HS, te mandan un aviso y nada más le picas. HS, ¿no? Bueno, Xiaomi, intentemos con Xiaomi, en lo que HS le encuentra. Xiaomi, ¿sí pudiste prender tu micro? Xiaomi, no, no, bajó la mano. Ah, Sí, no, ya, listo. ya sí, buenas estás. noches. Buenas noches. Soy de San Lorenzo, Tezonco. Entonces, Adelante. sí, según lo que dice Moctezuma, ¿cómo calificaría el gobierno actual? Porque yo tengo entendido que sí se ha pagado parte de la deuda de México y acaba de decir que se duplicó esa deuda. ¿Cuál es la verdad? Ok. Muchas gracias, Xiaomi. ¿No? Y Horacio, adelante, Horacio. Horacio, ¿te van a mandar un aviso? Horacio, Es que no. adelante, Horacio. Compañero Horacio. Emilio, ¿sí le mandaste el aviso a Horacio? Ya se le envió. Ok, Hola, buenas noches. Perdón, no quería esta chiva activarse por algún motivo. adelante, Horacio. Yo la pregunta que quisiera hacerle a, a Pablo, este neocolonialismo que claramente se ve y que incluye pues la acompañante esclavitud, ¿no? En su versión moderna. Lo que es claro es que, por ejemplo, en Argentina, que ha sido el laboratorio en su versión más aberrante, ¿no? De toda esta corriente, ya no es una cosa simulada ahí, ¿no? Ahí ya está en su forma más explícita, aberrante, o sea, ya no es pues bajita la mano, como que no quiere la cosa, váyanle pasando de a poquito, ¿no? Con todo el proceso que tuvimos aquí en México, que Pablo ejemplificó, con De la Madrid, con Miguel Alemán, Salinas, etcétera, que fueron abriendo la puerta de a poquito. O sea, en Argentina ya es
la plutocracia sin máscara, ya sin simulación. Uno ve la situación actual y es literalmente esclavitud. O sea, las reformas aberrantes que se han hecho allá de disminución de salarios, maltrato con golpes incluidos a los jubilados, aumento de las horas de trabajo, pues ya casi les falta estar en grilletes, ¿no? Y en Estados Unidos, pues son también condiciones que se han impuesto muy aberrantes también. El sistema de salud, bueno, ese ya lleva mucho tiempo allá destruido. La cosa es que al parecer, tristemente, es cuando se tiene que llegar a esa versión ya aberrante de este neocolonialismo plutocrático, ¿no? Porque es el gobierno de las empresas, que ya se enciende el repudio auténtico mayoritario de la gente. O sea, yo ahorita estoy al tanto todos los días de lo que está pasando en Argentina, porque ya el repudio y el descontento es tal que ya están en una situación similar a previo a que cayera de la Rúa, por ejemplo, en el 2001, ¿no? Ya está estallando la olla, pero repito, lamentablemente al parecer se tuvo que llegar a ese grado de plutocracia colonial aberrante, que prácticamente uno ve las fotos del gabinete de Milei, Caputo y los demás ministros, pues son todos empleados de JP Morgan, ¿no? O sea, ya ni lo disimulan. Luis Caputo incluso ya aparece hasta con un chaleco de las empresas que representa, o sea, ya no hay velo. Entonces la pregunta para Pablo es si cree que lamentablemente, híjole, o sea, tenemos cada nación de la patria grande que llegar a ese grado aberrante para decir basta, o tenemos la capacidad, por ejemplo, de voltear a ver hacia Argentina y ahora sí que, como quien dice, cuando vemos la barba del vecino cortar, pues ponemos la nuestra a remojar, ¿no? Es de verdad necesario llegar a la versión más aberrante y desfachatada, ¿no? Eso es todo, es mi pregunta. Bueno, muchas gracias, compañeros. Estas fueron las últimas preguntas. Adelante, Pablo. Eh, sí, bueno, creo que lo importante es tener claras las demandas populares y no caer en la lógica actual del sistema. El sistema actualmente lo que hace es busca dividir con pros y en contra, ¿no? Yo estoy en contra y entonces haga lo que haga, va a estar mal, ¿no? O yo estoy a favor y haga lo que haga, se va a aprobar. Entonces creo que no hay que caer en estas dinámicas. Creo que hay que tomar las medidas necesarias para que México salga adelante. Y algunas de esas medidas, bueno, una es la cuestión minera, ¿no? La minería es de la nación, la minería es nuestra y son concesiones, no son propiedad privada de nadie. Entonces, creo que es importante cancelar las concesiones mineras y las concesiones de agua, porque con el agua le están acaparando las corporaciones, la Coca-Cola, lecheras, cerveceras, mineras inmobiliarias, y nos dejan sin agua a los productores y a la gente. Otra demanda importante es suspender el pago de la deuda, aumentar el impuesto a las corporaciones y gravar a las grandes fortunas. Otra gran demanda es parar la integración de México, Estados Unidos y luchar por la soberanía política, económica, cultural, industrial y militar, ¿no? Es aberrante que México esté importando la mitad de los alimentos, siendo que es un país que desde el siglo XIX hasta los 70 del siglo pasado no solo era autosuficiente en alimentos, sino que exportaba. Y fue Estados Unidos el que nos impulsó esta política de estarles comprando a ellos los alimentos en lugar de producirlos. Otra cuestión fundamental es la de exigir derechos. Un problema gravísimo es el de las desapariciones y los desplazamientos forzados, y los derechos laborales están siendo violentados. Eso se tiene que corregir. Por ejemplo, una cuestión fundamental es dejar atrás lo de las sumas que merman
las pensiones y establecer un sistema nacional solidario de pensiones dignas. Y desde luego, pues un cambio, para lograr todo esto hace falta un cambio político, una nueva constitución, una renovación democrática, porque lo que tenemos ahorita es el dominio de un cártel de partidos, es el sistema de partidos el que domina, y no la voluntad popular. Entonces creo que se tienen que tomar pues todas estas medidas para que México pueda salir adelante y sobre todo pues dar pasos para que el pueblo mande, el pueblo tome el poder, que no esté en un sistema que lo único que hace es ir a votar cada 3 o cada 6 años, pero que no tenga ningún control sobre el poder político y económico. Y en cuanto a la cuestión, pues, de Argentina, desgraciadamente, muchas veces en la historia, pues, se tiene que llegar a un triunfo de la ultraderecha para lograr revertir el proceso, como está pasando en Argentina, ¿no? Que tú, en lugar de que gobiernos anteriores hayan tomado todas las medidas para cerrarle la puerta al gran capital, al contrario, fueron tan ineficientes, tan medrosos, conciliadores, que dejaron la puerta y la ventana abierta para que entrara la ultraderecha. Aquí mismo en México, pues así sucedió, por ejemplo, cuando la reforma eh, se derrocó a Santana y llegó al poder Ignacio Comonfort, que fue tibio, fue conciliador. Él hizo aprobar la Constitución de 1957, pero le dio miedo y luego se autodió un golpe de Estado, la traicionó y provocó un golpe de Estado de los conservadores y la guerra de 3 años, ¿no? O lo mismo que hizo Madero, que empieza una revolución, pero ya en el poder concilia con los terratenientes, con el ejército y provoca el golpe de Estado de Victoriano Huerta, que bueno, fue rápidamente derrotado en un año o 3 meses, ¿no? Surgen Villa y Zapata, lo derrotan, etcétera. Entonces, en México ha habido varias ocasiones en que un gobierno, tanto en la primera como en la segunda, como en la tercera transformación, en que un gobierno tibio, por no hacer la transformación necesaria, provoca un golpe de la derecha. Y luego viene, en el caso de la reforma, Benito Juárez, que fue el que revirtió el proceso, o Villa y Zapata, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal es que ahora sí que rebasemos por la izquierda para que se tomen las medidas necesarias y no tengamos que enfrentar a un gobierno, pues, abiertamente de derecha y fascistoide. Los gringos no están de acuerdo con el gobierno actual, quisieran un gobierno títere incondicional y no un gobierno que medio que los contiene, ¿no? Y están en todo tiempo fomentando el golpe blando o quizás después incluso un golpe violento para que llegue abiertamente al poder la ultraderecha, porque ellos necesitan desesperadamente de todos nuestros recursos. Entonces, bueno, es un momento en que es importantísimo organizarnos, unirnos y pues lograr que las demandas del pueblo y su soberanía salga adelante. Sí, no, faltó la pregunta del compañero, ahorita que te paraste, de la deuda. Él dice que lo que han estado diciendo es de que ya se pagó la deuda una parte. Entonces, ¿cómo es que se debe más de la mitad? Bueno, se ha estado pagando la deuda, pero, por ejemplo, cuando entra Calderón, estaba en 1.7 billones, cuando sale estaba en 5, cuando sale Peña Nieto pasó de 5 billones a 10.5, cuando sale López Obrador pasó de 10.5 a 18 y en estos 2 años está creciendo muchísimo y ya llegó a 20 billones. Entonces la deuda pues, está creciendo, lo mismo el pago. Este año se va a pagar 1.800.000 millones de pesos de interés de la deuda, que es un pago más alto que todo lo de los programas sociales, inversiones estratégicas, o sea, lo que más se paga es la deuda. Y son cifras de Hacienda, hay que checar cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí.
La deuda, un mecanismo de control hacia los pueblos, ¿no? Y lo que se está pagando son los intereses solamente, no alcanzamos a pagar la deuda como tal porque sigue creciendo y está endeudado generaciones enteras. Por eso la propuesta desde la izquierda es la cancelación de la deuda, ¿no? Y hay mecanismos internacionales que han permitido cancelaciones de la deuda. Por ejemplo, Correa planteó una fiscalización de la deuda y logró que se cancelara parte de la deuda de Ecuador y con eso logró pues, invertirlo socialmente, construir escuelas, infraestructura social y todo eso, ¿no? La auditoría de la deuda, que es lo que plantean los mecanismos internacionales, como lo ha dicho Pablo. Pero bueno, ya lo dejamos descansar a Pablo porque el médico le dijo que estuviera en reposo y a pesar de que tiene indicaciones médicas para reposo, ya ha estado con nosotros un buen tiempo. Te agradecemos mucho que hayas tomado la invitación, que nos hayas compartido otra vez tu conocimiento, tu pensar. Pues ojalá te deseamos entre todos los compañeros. Ahorita hay 384 compañeros. Te deseamos que te recuperes, ¿no? Porque necesitamos que sigas escribiendo tus videos y que nos sigas compartiendo en estas conferencias. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias, Cuídate Héctor. mucho. Gracias, compañeras, compañeros. Descansen. Muy Gracias a todas y todos los que se conectaron, compañeros, compañeras. Seguimos pendientes y la próxima viernes tenemos la conferencia sobre el fracking con la compañera, la doctora Leslie Solís. Entonces, por favor, no recuerden, va a ser a la misma hora, a las 8, y nos esperamos el próximo viernes a las 8. Raúl Yescas, hasta Michoacán. Saludos, Raúl, cuídate mucho. Qué bueno que te conectaste. Lástima que no participaste, pero bueno, ok, sale. Nos vemos, Olivia, todos. Son 385, no voy a hablar, dar el nombre de todos. Cuídense mucho, compañeras, compañeros. Estamos en contacto. Hasta luego y muchas gracias.